Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este taller de normas APA del mes de septiembre. Quien les habla, Alexandra Prieto, desde la Coordinación de Bienestar y Egresados de la Corporación Universitaria de Asturias. Bienvenidos, agradecemos su asistencia. Asimismo, pedimos que por favor permanezcan con sus micrófonos apagados para no generar distracciones a lo largo de la sesión. Y más adelante vamos a tener un espacio para que ustedes puedan aclarar las dudas frente al tema y demás, ¿vale? Agradecemos al final de esta sesión, también vamos a compartirles una encuesta de satisfacción. Agradecemos que a través de estas nos dejen sus comentarios y nos ayuden a mejorar este tipo de espacios. Entonces, sin más preámbulos y para dar inicio con puntualidad a nuestro taller del día de hoy, voy a darle paso a Ingrid Román, quien es nuestra profesional del equipo que nos va a brindar hoy esta charla. Buenas tardes, Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alexandra. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Nuevamente darles la bienvenida a este espacio creado pues, para ustedes. La idea es poder aclarar y poder generar un espacio de la mejor manera para aclarar todos los temas referentes a normas APA, así que esperamos que sea de su total claridad y cualquier cosa, pues al final de la sesión, esperamos entonces generar un espacio para aclarar dudas. Bueno, entonces vamos a iniciar con las temáticas aquí que tenemos presentes. Mi nombre es Ingrid Roman. Bueno, entonces, tenemos aquí, como vemos en pantalla, los temas que vamos a abordar durante esta sesión, el día de hoy. Y pues para no tardar más el inicio de este, vamos a iniciar con los temas puntuales. El primer tema que queremos abordar con ustedes en el tema de normas APA es aclarar qué son y para qué se usan estas normas APA al momento de nosotros realizar algún trabajo escrito de nuestra universidad o si estamos realizando alguna investigación. Entonces, primero, mencionar que esto es un conjunto de normas o reglas que se crearon a partir de la American Psychological Association y que se crean con, digamos que con tres funcionalidades principales. Igual ahí en pantalla podemos leer varias de ellas. Una es, digamos que ayudar a quien está realizando el trabajo escrito, ayudar a redactarlo de la mejor manera, que sea organizada, que sea concisa, que se presente, digamos que todo lo que queremos abordar de la mejor manera, ¿cierto? Pero también lo que buscan estas normas APA es que la persona que está realizando la lectura o está viendo nuestro trabajo pueda tener, digamos que la disposición de comprender lo que está allí plasmado, ¿cierto? Entonces, digamos que las normas APA aplican tanto para facilidad, digamos, de nosotros al momento de redactar el trabajo escrito, como para facilidad del lector al momento de estar mirando el trabajo, ¿cierto? Y otra de las funcionalidades, que es de hecho la que más se resalta en la aplicación de normas APA, es la protección del autor, ¿cierto? Es decir, la protección de, bueno, de la propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Es aquello que, digamos, está dicho, postulado, propuesto por otra persona y nosotros lo estamos citando en nuestro trabajo. Es decir, estamos haciendo uso de eso que otra persona hizo o dijo para nosotros poder complementar y abordarlo en nuestro trabajo. Entonces, importante esos tres puntos: facilidad para la redacción, facilidad para quien lo lee y la protección de la autoría de otras personas que van a estar también de pronto complementando eso que estamos haciendo en nuestro trabajo escrito, ¿cierto? Entonces, muy importante eso. Las normas APA se crean también con la intención de evitar el plagio. Yo creo que si no lo hemos escuchado, el plagio es aquello que copiamos de otros, ¿cierto? Entonces, eso es un delito, en la universidad está sancionado, entonces es importante tenerlo muy presente para que no caigamos en este error y evitar de pronto algún problema al respecto de plagio. Bueno, igual a lo largo del trabajo vamos a ir, a lo largo de la presentación vamos a ir abordando cómo podemos evitar ello. ¿Listo? Listo.
Como formato general, entonces encontramos una serie de puntos que son bien importantes al momento de redactar nuestros trabajos en formato APA. El primero de ellos es entonces que el papel debe ser tamaño carta, como regularmente solemos trabajarlo en Word. Las fuentes y tamaños, ¿listo? Digamos que el formato, bueno, las normas APAS han tenido varias ediciones. Actualmente nos regimos bajo las normas APA séptima edición. La séptima edición de las normas APA entonces nos propone que podemos hacer uso de varios tipos de fuentes, de letras, ¿cierto? Ellos son los que vemos ahí en pantalla: Times New Roman, Computer Modern, Arial, Georgia, Calibri y Lucida Sans Unicode. Entonces, importante al momento de poner la fuente que vamos a usar en nuestro trabajo, tener presente que cada una de esas fuentes tiene su tamaño específico, ¿sí? Como lo mencionaba en un principio, esto se da mucho para que la persona quien esté leyendo el trabajo sea, digamos, que le sea fácil comprender la letra que está leyendo, ¿cierto? Entonces, tener muy presente al momento de ir configurando el formato de nuestro trabajo que esté en la letra específica que corresponde a cada fuente, ¿vale? El espaciado, importante que durante todo el trabajo esté en un espaciado doble, es decir, 2.0, ni más ni menos, ni doble espaciado. Es decir, no oprimir dos veces el intro, sino poner desde la configuración el doble espaciado. Igual ahorita vamos a hacer un ejemplo para poder configurar. La alineación debe ir siempre a la izquierda, es decir, que no debe ir justificada. La sangría siempre debe ir también puesta en la primera línea de cada párrafo a un 1.27 centímetros. ¿Listo? Y la sangría francesa se pone al final del trabajo cuando ponemos las referencias, también en 1.27. Igual, como les digo, más adelante vamos a mirar cómo es que se aplica en un formato Word. Por último, encontramos la numeración de las páginas, que siempre debe ir desde la portada en la parte superior derecha, y las márgenes en cada uno de los lados de la página debe ir en 2,54 centímetros. Entonces vamos a remitirnos aquí a un ejemplo de formato Word para que podamos ir viendo cómo se realizaría entonces la adaptación de estos ítems que acabamos de mencionar. ¿Listo? Entonces, hablábamos primero de la letra, ¿cierto? De las fuentes. Encontramos entonces que aquí la que estamos manejando es Times New Roman en tamaño número 12, como lo decía el formato. Cuando vayamos a poner la sangría al inicio de cada párrafo en la primera línea, entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos que seleccionar el párrafo, ¿cierto? Aquí en la parte de inicio nos vamos a remitir aquí a la parte que dice párrafo y en esta flechita configuramos la sangría. Entonces, debe ir siempre alineada a mano izquierda en la primera línea con 1,27 y en el interlineado colocamos 2. Le damos a aceptar. De inmediato, entonces, aquí ya el párrafo nos queda con la sangría que corresponde al formato APA. Otro tema que también estábamos revisando es el tema de la numeración de las páginas. Entonces, para la numeración de las páginas nos vamos a ir a la parte que dice la pestaña Insertar. En esa parte, entonces, nos vamos luego a remitir a la parte que dice Encabezado y pie de página y donde dice Número de página. En número de página vamos a encontrar varias opciones. Nos vamos a remitir a la que dice Principio de página y le vamos a dar en la opción número 3, que es la que nos ubica la numeración en la parte superior a mano derecha. Y nos queda entonces así como lo vemos en la pantalla, ubicada en la parte superior a mano derecha. Importante tener también presente eso. Y para el tema de la margen, nos vamos a dirigir a la parte que dice Disposición. En esta pestaña, vamos a ir a márgenes y le vamos a dar en márgenes personalizadas. En márgenes personalizadas, entonces vamos a modificar
cada una de las márgenes. Regularmente está como en 2,5 y en 3 el izquierdo. Entonces ahí vamos a modificarlo para que cada uno de los lados quede en 2,54 y le damos a aceptar. Desde ese momento todo el formato de Word nos va a quedar con la margen en 2,5 en todos los lados. ¿Listo? Para tenerlo bien presente al momento de ir a aplicar. Otro tema bien importante es que todo el trabajo debe ir alineado a mano derecha. ¿Listo? A veces pasa mucho que le ponen en justificar. Digamos que eso no está avalado por las normas APA, entonces todo alineado a mano izquierda. ¿Listo? No justificar, todo a mano izquierda. Entonces continuamos. Digamos que el formato general de normas APA también requiere unos elementos precisos de trabajo. Todos ellos van a depender del tipo de trabajo que estemos desarrollando o digamos en temas de la universidad, qué tipo de trabajo nos están solicitando para asimismo saber qué puntos de estos son los que están requiriendo. Es decir, si es un trabajo muy extenso, por ejemplo, que tiene varios temas precisos, varios títulos, subtítulos y demás, es bueno poder anexar una tabla de contenido que contenga cada uno de esos temas que estamos abordando. Pero si el trabajo es más bien corto, tipo ensayo, un artículo corto, pues digamos que no va a ser tan necesario crear esa tabla de contenido porque pues digamos que el trabajo no requiere tanto de ello. Entonces siempre tener presente que siempre va a depender del tipo de trabajo que estemos realizando para asimismo saber si todos estos ítems se tienen que aplicar o no, pero también de los requerimientos que el docente nos esté realizando. Entonces, encontramos que en la página de presentación tienen que ir unos puntos bien claves ahí puestos en la primera página. El primero de ellos, pues ya lo vimos, que es el número de página en la parte superior derecha. Encontramos que también debe ir el título, debe ir el nombre del autor, que en este caso sería el nombre de ustedes, nuestro nombre. Iría también la universidad o entidad, digamos que aquí es bien importante, entonces digamos que, no sé, carrera de administración de empresas, coma, clarificamos qué universidad, entonces sería Corporación Universitaria Asturias, ¿cierto? Ponemos la materia a la que corresponde la presentación de ese trabajo, el nombre del docente y la fecha actual. Aquí tenemos entonces el ejemplo ya preciso en el formato Word. Entonces encontramos un título en la parte superior, todo centrado, el nombre de la persona y en la parte inferior encontramos los datos de la universidad, la materia, el docente y la fecha. Listo. Continuamos. Resumen. Este resumen es importante cuando son trabajos en extremo extensos. Como les decía, todos los ítems dependen de qué trabajo es el que estamos realizando y la extensión de él mismo. Entonces, el resumen, si lo vamos a realizar, pues debe ser un texto breve que incluya los temas bien importantes que vamos a ir abordando a lo largo de nuestro trabajo. Palabras clave, cuando digamos que hay temas muy precisos que es importante aclarar desde un principio que se van a abordar a lo largo del trabajo. Entonces, debajo del resumen ponemos el subtítulo que dice palabras clave, dos puntos seguidos y ponemos esas palabras claves que se van a ir abordando a lo largo del trabajo. Contenidos y cuerpo del texto. Esto es cuando, digamos, estamos haciendo un trabajo súper extenso que incluye muchísimos autores, diferentes posturas. Este, digamos, que viene siendo un párrafo en el que se dialoga con los diferentes autores. Es decir, puede ser una parte del trabajo, pero pues ya tiene que ser muy extenso el trabajo para incluir esto, en el que se diga, en el presente trabajo entonces encontramos, no sé, por ejemplo, posturas de Sigmund Freud que nos dice tales y tales y tales. Postulados, pero también vamos a encontrar a Piaget que nos propone estos y otros temas, ¿cierto? Entonces es un diálogo más o menos para que el lector se vaya ubicando en eso que se va a ir manejando a lo largo del trabajo. Las referencias son las que se van a poner al final del trabajo, ya cuando terminamos todo el cuerpo del trabajo ponemos las referencias y es donde van a ir incluidas todas las fuentes que vamos a usar o bueno, que hicimos uso a lo largo del trabajo. Encontramos también notas al pie de la página, es decir, las que a veces vemos que están incluidas en la parte inferior de las páginas. Estas notas son para aclarar temas que de pronto no estamos profundizando en nuestro trabajo, pero de pronto queremos aclararlas por si el lector, digamos que le quedan dudas. Entonces ahí encontramos un ejemplo
te dice el especialista de Harley Street. Si yo leo eso en un texto, posiblemente no voy a entender qué es eso, qué es un Harley Street. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que está escribiendo el autor? Coloca un número arábico en la parte superior y en el pie de la página va a colocar ese mismo numerito y va a aclarar a qué hacía referencia cuando hizo esa mención. Esto cuando ya son lo mismo, trabajos muy extensos que requieren de esta clarificación de términos, ¿listo? En términos de tablas, figuras y anexos. Tablas son elementos gráficos que pueden facilitar la información que estamos queriendo darle a nuestros, bueno, a los lectores al momento de realizar el trabajo. Y las figuras ya hacen más referencia a, bueno, figuras y anexos hacen referencia a gráficos, a temas más de tipo visual que también pueden ayudar al lector a comprender eso que estamos dando a conocer, ¿sí? Igual lo vamos a abordar más a profundidad más adelante. Entonces, bueno, vamos a hablar de los títulos que competen al formato APA. El formato APA, digamos que tiene presentes 5 tipos de títulos, perdón, dependiendo de la importancia de cada uno de ellos, donde el de nivel 1 es el más importante, el más general, más relevante durante el trabajo, y ya el título de nivel 5 es como, no, digamos que menos importante, pero no porque no sea importante, sino porque hace parte de ese título principal. ¿Listo? Entonces encontramos que el título de nivel 1 lo vamos a encontrar en el encabezado, centrado y en negrita. ¿Listo? Voy a remitirme aquí al ejemplo para que lo podamos ver con más precisión. Listo. Entonces, título de nivel 1. Aquí encontramos un ejemplo. Vamos a ir escribiéndolo acá para que lo tengan presente. Título de nivel 1. Entonces, centrado y en negrita. Y aparte empezamos con el párrafo y el contenido que compete ese título. ¿Listo? El título de nivel 2 va entonces alineado a la izquierda y en negrita. ¿Listo? Y el párrafo que le sigue tiene que ir aparte. El título de nivel 3 viene entonces también alineado a la izquierda en negrita, pero lo ponemos en cursiva. ¿Listo? Ya entonces luego encontramos el título de nivel 4 y de nivel 5. El de nivel 4 va a ser también alineado a la izquierda y en negrita, pero el párrafo que le sigue tiene que ir como punto seguido. No se pone como punto aparte, sino como punto seguido. Y lo mismo ocurre con el título de nivel 5, que también va en negrita, alineado a la izquierda, pero también tiene que ir como punto seguido. No hacemos un punto aparte. Listo. Entonces, lo que les decía, tener muy presente que tienen que ver, estos títulos tienen que ver con la importancia o relevancia que le estamos dando a ese tema a lo largo del trabajo, donde el nivel 1 es el más importante y más general, y el nivel 5 viene siendo pues el más, digamos, subcategoría. Listo. Pasamos entonces al tema correspondiente a formato de tablas. ¿Listo? Como les decía hace un momento, las tablas hacen referencia a, digamos que información que queremos sintetizar y queremos que el lector la tenga con mayor facilidad al momento de leerla, ¿cierto? Entonces, para las tablas es importante tener presente que también tienen un orden. Todas las tablas tienen que ir enumeradas a lo largo del trabajo. Entonces, empezamos con la tabla número 1 y de ahí para abajo si vamos a hacer uso de más tablas, tabla número 2, tabla número 3, en el orden que corresponda. Entonces aquí vemos, tabla número 1 como subtítulo en negrita, abajito vamos a poner en letra cursiva una pequeña descripción de eso que está ahí en la tabla, lo que vamos a encontrar como manera de subtítulo para contextualizar un poco al lector. Ponemos la tabla, como la podemos ver ahí, y en la parte de abajo vamos a poner la fuente. La fuente a qué hace referencia, no hace referencia al link o al enlace del cual extrajimos la información, sino que hace referencia a de dónde extrajimos. Entonces vamos a colocar el autor, vamos a especificar de dónde extrajimos la información y por qué es importante traer la colación durante el trabajo que estamos realizando. Y si es necesario, podemos también poner una nota que especifique
temas también que notamos relevantes de mencionar allí. Bueno, esto también muy similar ocurre con las figuras y anexos, solo que digamos que el tema de tablas y figuras varía es en lo que las compone. La tabla pues es más bien un formato como el que vemos en pantalla y las figuras ya más bien vienen siendo gráficos, vienen siendo también ayudas visuales, pero pues más, un poco más gráficas que numéricas, por decirlo así. Los anexos también pueden ir adjuntos así, ya vienen siendo imágenes que también ayuden al lector a ir comprendiendo eso que estamos exponiendo a lo largo del script. Entonces, las figuras también deben ir enumeradas en orden. Ponemos figura 1, una corta descripción y ponemos la nota y si también aplica para fuentes porque esa información la extrajimos de otro lado, también tenemos que poner ahí mismo esa fuente o esas notas que son importantes de resaltar. Listo. Bueno, aquí a continuación ya empezamos a hacer uso de algo que es bien importante y digamos que es lo más denso de abordar a lo largo de lo que tiene que ver con las normas APA. Y es todo el tema de las citas, ¿sí? Que es lo que más protege eso que hablamos hace un momento de la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué son las citas? Son todo lo que vamos a usar para hacer claro que eso que estamos diciendo posiblemente ya lo dijo otro autor o bueno, de las muchas formas que vamos a ver aquí a continuación que se puede presentar. Entonces, vamos a leer ahí textualmente qué es una cita. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto con una correcta atribución de los créditos de autoría. En el estilo APA se usa el sistema autor-fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos uso de nombrar quién dijo eso y en qué fecha lo dijo, para dar cuenta de la inclusión de una idea en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. ¿Listo? Entonces, para todo este tema de nombrar quién dijo algo que estamos diciendo, que alguien más lo dijo, perdón, entonces usamos las citas, pero al final del trabajo también tenemos que incluir una parte que se llama referencias. Por ahora vamos a hablar de las citas. Encontramos entonces que hay dos tipos de citas de las que vamos a poder hacer uso durante el trabajo. La primera de ellas son las citas narrativas, ¿sí? En la cual el autor se incluye en la redacción del párrafo y la fecha se pone entre paréntesis. Importante tener en cuenta que la cita narrativa pone mucho énfasis en el autor. ¿Listo? Entonces, son citas que usamos donde queremos resaltar quién fue el que dijo eso, ¿sí? Eso que estamos poniendo ahí en el escrito. Implica el uso de frases de citación, es decir, tenemos que hacer uso preciso de esas palabras que como tal el autor dijo. Y encontramos también la cita parentética. Por el contrario de la cita narrativa, la cita parentética hace énfasis pero en el texto. ¿Listo? Entonces, se citan un poco distinto, pero incluye casi que la misma información referente tanto a autor como a fecha. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para que podamos abordarlo de una manera más precisa. Encontramos entonces aquí, vamos a los ejemplos. Bueno, cita narrativa. Entonces, encontramos que primero van a citar al autor y al año en que esa persona realizó ese postulado o dijo lo que dijo. Entonces, aquí está el ejemplo. Kaku 2009 refiere que las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo y bueno, etc. Entonces, ¿qué notamos ahí? Que en esa cita narrativa lo primero que mencionamos es el autor porque queremos hacer ese énfasis en quién dijo eso que estamos poniendo, ¿cierto? Pero por el contrario también encontramos la cita parentética. Entonces, en la cita parentética lo primero que vamos a nombrar no va a ser el autor, sino esa frase o ese extracto que hicimos de otra persona. Entonces ahí encontramos el ejemplo. Así, primero mencionamos la cita, entonces las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones, bla, 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 cerramos comillas y al final de citar eso, si ponemos entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. Es importante en esto que tener en cuenta en qué énfasis queremos poner la cita, ¿sí? Si queremos darle mayor importancia al autor o simplemente queremos darle mayor relevancia a ese postulado que estamos poniendo en el trabajo.
Bueno, en los tipos de citas es bien importante también tener en cuenta otro tema, y es que hay algunas citas que son cortas y otras citas que son largas. Las citas cortas son aquellas que son de menos de 40 palabras, ¿sí? Estas entonces se van a poner entre comillas dobles al inicio y al final de eso que dijo otra persona. ¿Listo? Estas también pueden, bueno, pueden presentarse de manera parentética o narrativa. Ya ahorita también lo vamos a abordar con un ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces, también encontramos las citas textuales que pueden ser largas. Las citas largas son aquellas que tienen un mayor de 40 palabras. Es decir, que estas citas no se van a realizar entre comillas porque ya son muy extensas, sino que tienen que realizarse de otra manera, se tiene que crear, digamos que, otro párrafo aparte, exclusivamente para mencionar esas más de 40 palabras que dijo otro autor y queremos mencionar allí. Este tipo de citas que son más de 40 palabras se tienen que poner como un punto aparte con sangría, todo el párrafo, en 1,27. Entonces vamos a realizar ese ejemplo para que quede un poco más claro al momento de cuando estemos redactando ese trabajo escrito. Bueno, ya vimos las citas cortas, las citas narrativas y parentéticas. Aquí encontramos entonces las citas largas. Como les mencionaba, las citas largas también pueden presentarse tanto de manera narrativa como parentética. Narrativa si queremos hacerle enfoque al autor y parentética si queremos resaltar lo que dice netamente el texto. Entonces, encontramos en cita narrativa, que son con larga, que es de más de 40 palabras, vamos a hacer un corto parrafito que diga, por ejemplo, es importante, de acuerdo con el tema que he abordado, que según Tapia 2022, entonces como lo vemos, primero estamos mencionando ahí el autor, ¿cierto? Porque estamos haciendo énfasis en el autor. Según Tapia, entonces ahí sí seguimos con la correspondiente cita que vamos a usar. Lo que les mencionaba de que tiene que ir aparte, entonces después de los dos puntos vamos a poner un punto aparte y esta tiene que ir toda en sangría de 1,27. Cuando vayamos a hacer esto que es importante, vamos a seleccionar esa cita, la vamos a seleccionar y nos vamos a ir aquí a párrafo y vamos a acomodarle su correspondiente sangría, como lo mencionaba la presentación. Entonces tiene que ir alineada a la izquierda, tiene que ir con sangría francesa en 1,27, como lo vemos aquí que ya está, con interlineado doble, como siempre, todo el trabajo formato A. Le damos a aceptar y ahí ya de inmediato entonces nos pone toda la sangría en todo el párrafo. ¿Listo? Y lo mismo ocurre con la cita parentética, pero más de 40 palabras. Es decir, cuando es más de 40 palabras, pero queremos darle énfasis, es al texto y no al autor. Vamos a cambiarle aquí el formato porque vemos que no está igual. Times New Roman, tamaño 12. Listo. Entonces, un ejemplo de cómo se puede usar esa cita parentética de más de 40 palabras. Entonces, con todo ello, haciendo de cuenta que ya venimos de un párrafo anterior, es de vital importancia las situaciones de quienes habitan el territorio según lo que está planteando aquel autor. Y punto aparte, ponemos el planteamiento de ese autor, que es tal cual lo dijo, pero hasta el final es que mencionamos al autor, el año de publicación y la página en donde consultamos esa información. ¿Listo? Siempre debemos, cada vez que citemos este tipo de citas, valga la redundancia, es importante apuntar la página o, bueno, sí, la página de donde extrajimos esa información que estamos poniendo. Puede ocurrir que a veces no estamos consultando eso de un libro o de un PDF, sino que resulta que esa información la estamos extrayendo o la consultamos, por ejemplo, de un artículo de una revista. En ese caso, no pondríamos entonces la página, porque ese artículo, digamos, si es de una página de una revista virtual, pues no va a estar como tal en un PDF, sino posiblemente como una página web. Entonces ahí no vamos a mencionar la página de la que se extrajo, sino del párrafo como tal del artículo del cual extrajimos esa información. Entonces, digamos que esto fuera no de un PDF, por ejemplo, de un libro,
Entonces, si es de una página web, colocaríamos acá párrafo. ¿Para qué? Para situar exactamente de dónde fue que hicimos la consulta de esta información que estamos poniendo. Todo siempre va a depender de los tipos de fuentes que estamos usando. Entonces, siempre tener mucho cuidado al momento de hacer las citas, fijarnos bien en de qué fuente lo estamos extrayendo para así mismo saber cómo la vamos a colocar, si con párrafo o con página, ¿vale? Listo. Encontramos entonces aquí también otros ejemplos, pues ya lo vimos en el Word, ejemplos de cita narrativa, cita parentética, como lo vimos en el Word, y las citas narrativas que son de más de 40 palabras. Estos son los mismos ejemplos que abordamos hace un momento en el Word. Tipos de cita. Para este tipo, bueno, ya vimos tipos de citas, tanto narrativas como parentéticas, si son cortas o si son largas. Pero también hay otro tipo de cita que es muy importante tener en cuenta y ocurre mucho, y es el parafraseo. ¿Sí? Entendiendo el parafraseo como esas, digamos que esas redacciones que hacemos, pero con ideas de otras personas. Es decir, cosas que ya ha dicho otra persona, pero las estamos diciendo con nuestras propias palabras. Regularmente cuando se hace uso de parafraseo, lo que más se usa es el tema de hacer uso de sinónimos, es decir, palabras distintas, pero que quieran decir lo mismo, ¿cierto? Este tipo de citas o este tipo de menciones también se deben citar porque estamos haciendo uso de algo que alguien más dijo. Entonces, para esto, igual que con las anteriores citas, ahí están las dos formas de citar, tanto narrativas como paréntesis. Si digamos que estoy diciendo algo que alguien más dijo, como, no sé, un ejemplo bien sencillo de, no sé, la mesa es azul porque le cayó pintura azul, no sé, un ejemplo así bien sencillo. Pero entonces eso lo dijo alguien más, pero yo quiero decirlo con mis palabras. Entonces, la mesa es azul porque le cayó pintura encima, pero yo hago uso de otras palabras como, no sé, actualmente la mesa se encuentra en un color azulado porque una lata de pintura le cayó encima. Estoy diciendo lo mismo pero con palabras distintas. Y ocurre lo mismo. Si quiero enfocarme en resaltar que eso lo dijo el autor, primero voy a hacer mención del autor. ¿Listo? Es decir, aquí encontramos entonces el ejemplo a mano izquierda. Por ejemplo, Kaplan y Zapp 2019 plantean que, y con mis propias palabras voy a explicar eso que ellos dijeron en su momento. Esto en el caso de la cita narrativa. Pero si por el contrario yo quiero hacer mayor énfasis en el texto, es decir, en eso que plantearon, pero no quiero darle tanta relevancia a quien lo dijo, entonces hago un parafraseo tipo paréntesis. Es decir, primero voy a exponer la idea con mis propias palabras y al final de dar esa idea con mis palabras termino abriendo paréntesis, menciono los apellidos del autor, pongo el año de publicación, cierro el paréntesis y pongo un punto. Siempre va a estar muy ligado el tema a qué tipo de énfasis quiero dar. ¿Listo? Tener mucho cuidado con el parafraseo para de pronto no incursionar en este tipo de plagio que de hecho también es muy común y hay que tener mucho cuidado con eso. Listo. Ocurre también mucho que para el tema de citar, resulta que eso que yo estoy postulando o estoy poniendo en mi trabajo no lo dijo solo una persona, sino que lo dijo más de una persona o el libro o el artículo está compuesto o fue de autoría de más de una persona. Cuando eso se presenta también hay formas de citar. Entonces, hemos venido mirando cuando es de uno o dos autores. Cuando es de un autor se pone el apellido y el año de publicación. Cuando son dos autores, ahí como vemos el ejemplo, podría ser Rodríguez y Sánchez y el año de publicación. Pero cuando se trata de más de tres autores, de tres o más, perdón, más autores, sí viene ya a ser bien importante que pues no vamos a colocar todos los apellidos, sino de todas las personas que tuvieron que ver con esa cita, porque pues va a ser muy extenso. Entonces, como vemos ahí en el ejemplo, en el renglón número 13, entonces está el ejemplo de Barton et al. Esa pequeña frasecita de et al ya le está dando a conocer al lector que más de una persona tuvo que ver con ese postulado. ¿Qué significa et al y otros? Eso significa como y otros y entre otros.
¿Listo? Entonces, cuando veamos que muchos autores postularon eso mismo que pusimos ahí en el trabajo, colocamos el ejemplo, Barton et al, que ya les da a entender al lector que más de una persona tuvo que ver con ese postulado que estamos poniendo ahí. Cuando es un autor corporativo con abreviación, ahí encontramos el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, importante mencionar qué tipo de organización es la que postula eso. Esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando consultamos páginas web, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Claramente, pues no vamos a encontrar un autor intelectual preciso, porque pues ahí no lo va a mencionar, pero entonces vamos a mencionar en grande la organización a la que corresponde esa mención que estamos haciendo y colocamos la abreviación o las siglas y finalmente pues el año en que se publicó. Digamos que ahí tenemos las dos opciones de o solo digamos que mencionar toda la organización como está ahí o simplemente hacer uso de las siglas. Si, si por ejemplo en este caso sería la OMS 2015, que fue el año de publicación. Y por último encontramos autor corporativo sin abreviación cuando ocurre, por ejemplo, que es una universidad, o por ejemplo con la misma universidad, pues bueno, acá está el ejemplo de la Universidad Javeriana. Pontificia Universidad Javeriana no tiene abreviación, entonces colocan simplemente el nombre de la corporación y entre paréntesis el año de publicación de eso que estamos citando ahí. Listo, eso por ese lado de los autores. Bueno, también ocurre mucho que encontramos casos muy particulares y específicos a veces de citación. Sí, de pronto que no son una típica del libro, de un artículo o que una sola persona lo publicó, sino que puede presentarse que resulta que la fuente que consulté está un enredo y no sé cómo citarla, ¿cierto? Aquí hay varios ejemplos, vamos a verlos un poco de manera como rápida, porque pues son varias y se nos pasaría mucho el tiempo, pero pues vamos a abordarlas y igual pues tener presente que esta presentación se les va a pasar a todos los aquí presentes para que tengan claridad, digamos, en tener este material y en cualquier duda puedan consultarlo, perdón, y pues aclarar esas dudas que tengan ahí pendientes. Encontramos entonces, primero, la cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Esto cuando ocurre, cuando digamos que eso mismo que estamos diciendo ya lo ha postulado o lo ha dicho más de uno. Entonces, ponemos eso que está diciendo, por ejemplo, acá el ejemplo está, el ciberbullying es una forma de acoso escolar, pero resulta que eso ya lo dijeron más de una persona. Entonces, ponemos el apellido, y el nombre de quien lo dijo y con puntos y comas vamos a ir separando todas las personas o esas fuentes que ya han dicho eso mismo en algún momento. ¿Listo? También encontramos citas de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Entonces resulta que en nuestro trabajo estamos haciendo uso de un autor, pero resulta que en ese año dijo varias cosas que nos sirven para el trabajo que estamos escribiendo. Entonces, ahí lo que hay que hacer es como lo vemos en el ejemplo, por ejemplo, Douglas, ponemos entre paréntesis 2019 y vamos a ir diferenciando esas citas con letras del abecedario, empezando por la A hasta la Z, dependiendo de qué tantos. Entonces, Douglas en 2019 A planteó esto, pero resulta que Douglas también en 2019 B, es decir, en otra ocasión, dijo esta otra cosa. ¿Listo? Eso también se puede hacer para que lo tengan presente. Casi nunca ocurre, pero es importante que lo tengan ahí presente. Listo. Cita del mismo autor con diferente año. Listo, ocurre similar con la anterior. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el apellido de la persona que estamos citando y entre paréntesis vamos a poner cada uno de los años, separándolos con punto y comas, para aclarar, digamos, que en qué años fue que ese autor postuló esto que estamos diciendo. También vamos a encontrar citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Para esto no es tan complicado, simplemente lo que vamos a hacer es, antes del apellido vamos a poner la inicial del nombre, ponemos un punto y ahí sí el apellido y el año de publicación, para aclarar que aunque tienen el mismo apellido, son diferentes los autores que están diciendo lo que estamos poniendo ahí en el trabajo. También encontramos citas de publicaciones sin autor. Estas a veces ocurren muy frecuentemente o también las que son sin fecha de publicación.
Cuando son citas de publicaciones sin autor, lo que vamos a hacer es colocar, digamos que el inicio de ese título a que corresponde lo que estamos citando. Ahí entonces encontramos un ejemplo. Evidencia que se ha aumentado la defensa de los niños. Entre paréntesis y entre comillas vamos a colocar este título a que corresponde esa cita, ponemos la coma y el año de publicación. Pero puede resultar también que el artículo o la fuente que estamos usando está firmada con autor anónimo. Si eso pasa, lo que tenemos que hacer es poner como autor el anónimo, es decir, porque pues ya el autor dijo que quería que se le citara como algo anónimo. Entonces, al final de la cita colocamos paréntesis y colocamos anónimo y el año de publicación y cerramos paréntesis. ¿Listo? Esto también, por lo que les digo, el autor ya dejó claro que quería que fuese citado como anónimo y pues se debe respetar eso. La cita, por último, la cita de publicación sin fecha. Cuando encontramos que no sé, el PDF que estamos consultando no tiene fecha o el artículo, no le encontramos fecha, ponemos el apellido, entre paréntesis vamos a colocar s.f. ¿Qué significa eso? Sin fecha. ¿Listo? Aquí es bien importante y digamos que es más bien una recomendación que se les brinda a todos ustedes y es que tengamos todos mucho cuidado al momento de nosotros hacer estas consultas que vamos a incluir en nuestro trabajo. ¿Sí? Procurar que sean, digamos que fuentes muy confiables, que tengan su autor, su fecha, porque muchas veces ocurre que se confían y hacen uso de cualquier fuente que encuentran en Internet. Muchas fuentes en Internet no son confiables, no tienen fecha, no tienen un autor especificado, entonces, digamos que no es tan bueno hacer uso de eso. Entonces, es una invitación como a que tengan más cuidado con las fuentes que están usando en sus trabajos, a que sean más investigativos, a que profundicen un poco más en esos temas que son importantes en ese trabajo que están realizando, para que se evite, por ejemplo, que no encontremos sin fecha, porque sí ocurre, pero digamos que si no sé, el docente va y mira que no tiene fecha ni autor, pero porque es una página X que simplemente alguien escribió eso, pues digamos que no va a ser una fuente confiable, ¿cierto? Entonces es importante siempre darnos a la indagación, a mirar con seguridad qué es lo que estamos poniendo en nuestro trabajo y no solo hacer las cosas como porque tenemos que hacer el trabajo, sino darnos la oportunidad de indagar, que también es una oportunidad grande para poder aprender y extraer pues, los mejores conocimientos de eso que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, en temas de referencias, las referencias ya es como la última parte de nuestros trabajos, que a veces también puede costar bastante el tema de encontrarle ese orden y de cómo plantear esas referencias o cuál es el orden y bueno, demás. Las referencias entonces abarcan la última parte de nuestros trabajos. Tiene que ir un título centrado en negrita que diga referencias y ahí en forma de listado vamos a ir colocando cada una de esas fuentes de las que hicimos consulta. Importante en el tema de las referencias, aquí como lo vemos a mano derecha. Siempre las referencias deben ir en sangría a partir de la segunda línea. Esa sangría se llama sangría francesa. ¿Listo? Deben ir también en orden alfabético según los apellidos del autor, es decir, iniciando por el apellido que empiece con la A hasta que posiblemente termine con la Z, en ese orden, con espaciado doble y se empieza con el primer apellido del autor, seguido de la inicial de su nombre. Entonces, vamos a ver los casos específicos de referencias y luego vamos a ver un ejemplo como tal de cómo se aplica ese formato para el tema de las referencias. Hay varios tipos de referencias y esto depende de las fuentes de las que estemos haciendo uso. Entonces, aquí encontramos el primer ejemplo y es cuando la fuente es de libros. ¿Sí? Se escribe entonces, acá hay dos formas, cuando el libro es físico y cuando el libro es electrónico. Cuando el libro es físico, entonces colocamos el apellido, como lo vemos aquí en pantalla, coma, la inicial del nombre de la persona a la que corresponda a esa fuente, el año de su publicación, punto, el título, punto, editorial. ¿Listo? Entonces, como ejemplo, ahí encontramos Huerta, M, que sería la M correspondería a la inicial de su nombre,
2015, título La estrategia en el aprendizaje y por último, editorial Magisterio. ¿Listo? Regularmente cuando son libros físicos, este tipo de información está en las primeras páginas de los libros y está especificado el tema de la fecha de publicación, la editorial, el autor o los autores, pues por si de pronto consultan libros físicos para que lo tengan presente, están ubicados regularmente en las primeras páginas de los libros. Ya cuando el libro está en versión electrónica, es muy similar la forma de citarla, digamos que igual apellido, inicial del nombre, año, título, editorial, pero se le tiene que anexar el link o el enlace donde se encuentra esa consulta que hicimos. ¿Listo? Bueno, otra referencia, cuando son artículos, por ejemplo, artículos de revista. Digamos que en temas de referencias, gran parte son muy parecidas, lo que va a variar es el tipo digamos que fuente o cómo están publicadas para asimismo citarlo con temas muy específicos en algunos de estos. Entonces ya vimos el de libros, pero encontramos que en artículos hay cosas más precisas. Entonces igual, está el apellido, la inicial del nombre, el año de publicación, el título del artículo. Aquí ya es importante entonces el nombre de la revista, tiene que ir en cursiva, el volumen de la revista en que se encuentra ese artículo y el número entre paréntesis y las páginas entre las cuales está ese artículo que nosotros consultamos. Si la revista es electrónica, anexar igual el link o el enlace del cual hicimos esa consulta para que en caso de que quien esté revisando nuestro trabajo, un docente o alguien que esté haciendo uso de consultando nuestro trabajo, también pueda remitirse directamente al lugar del cual extrajimos esa información. ¿Listo? Listo. También encontramos algo que no sé si algunos lo habrán de pronto escuchado por ahí y es el tema del DOI. ¿Listo? Entonces, aquí el ejemplo está con artículos. Hay algo que se llama el DOI y digamos que funciona muy similar a cómo funciona el tema del link. Lo que significa el DOI es identificador de objeto digital. Digamos que este DOI es la dirección virtual más precisa que se puede obtener de ese artículo, de esa fuente de la que hicimos uso. Entonces, si tenemos el DOI, si cuando consultamos esa página, ese archivo, ese PDF, ese artículo, encontramos que hay una parte que dice el DOI, ese es el que mejor tenemos que copiar en la parte de las referencias. ¿Listo? ¿Para qué? Para que los direccione más directamente y se tenga mayor precisión de esa fuente de la cual se hizo uso. ¿Listo? Y pues si no tiene DOI, en su defecto, pues colocar el link o el enlace. Cuando es periódicos, en este caso periódicos físicos, igual colocamos el apellido, la inicial del nombre. Aquí vamos a especificar el día, el mes y el año en que se publicó, el título del artículo, el nombre del periódico y entre qué páginas está ubicado ese artículo que nosotros consultamos. ¿Por qué día, mes y año? Regularmente los periódicos pues tienen sus fechas de publicación, regularmente están en la parte superior bueno, debajo del nombre del periódico. Entonces colocamos esa fecha precisa cuando cuando hacemos uso de periódicos físicos, ¿listo? Cuando son periódicos electrónicos, pues la diferencia es esa, igual vamos a colocar la misma información, el nombre, bueno, la fecha, el nombre del artículo, bueno, además, y anexamos igual el link o el enlace del cual extrajimos o donde consultamos esa información. Listo. Cuando también puede ocurrir que usamos referencias académicas, que son tipo tesis o trabajos de grado. Listo. Entonces, lo mismo, apellido inicial del nombre, colocamos el año de publicación. Tenemos que especificar qué tipo de título responde a ese trabajo académico. Es decir, aquí el ejemplo está con título bueno, título, pero entre corchete tenemos que especificar el tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, si fue un trabajo de grado, si fue de maestría, de doctorado, sí, de tipo de trabajo tenemos que especificarlo en este corchete que es más bien de tipo cuadrado, ¿listo? Entonces, ponemos el título entre los corchetes, especificamos qué tipo de trabajo es y el nombre del repositorio y finalmente anexamos el link.
Entonces ahí vemos en la parte de abajo algunos ejemplos que pueden funcionar en caso de que en algún momento ustedes lleguen a consultar este tipo de trabajos para hacer uso en sus trabajos escritos. Lo mismo que cuando ocurre cuando son simposios o conferencias, también hay formas de citarlo. Entonces, aquí especificamos ya no solo el año en que se realizó, sino el año, el mes y el día. ¿Listo? El tipo de ponencia, pues, lo mismo en los corchetes especificamos si fue una conferencia, si fue una sesión, bueno, de la sesión en que haya sido, la especificamos, el nombre del simposio y el lugar donde se realizó y finalmente colocamos el link donde podríamos, si fue de manera virtual, el link donde podemos consultar esa información o de donde la extrajimos. Cuando son referencias electrónicas, es muy similar. Digamos que todo el tema de referencias es muy similar, como les decía en un inicio, pero pues importante tener así presente cuando son casos particulares porque siempre pueden variar. ¿Listo? Digamos que en el formato de normas APA séptima edición, que son las que estamos abordando hoy, que son las actuales, hubo una serie de actualizaciones y es que se pueden citar formatos de YouTube, de videos, se pueden citar temas de redes sociales, entonces va a ser bien importante por si sacan información de ese tipo de lugares virtuales, también prestar mucha atención a cómo lo tienen que citar. Cuando es de YouTube, entonces colocamos el nombre de la cuenta y el nombre que tiene en la parte inferior del videito, ahí va a aparecer el nombre de la cuenta que hizo la publicación, vamos a colocar el mes, digo, el año, el mes y el día, el título del video y entre corchetes especificar si es un video, un cortometraje, bueno, qué tipo de video es, la plataforma o página que en este caso, por ejemplo, sería YouTube, si varía, pues ahí se coloca el nombre y finalmente anexamos el link o el enlace de la cual lo consultamos. Cuando es una película o cinta cinematográfica, entonces apellido e inicial de el director de esa obra, es decir, de esa película o cinta cinematográfica, el nombre del director, el año en que se publicó dicha película, el nombre de la película, especificar entre corchetes si fue un cortometraje, un largometraje, un documental, especificarlo, la productora, ¿listo? Y pues si también tienen el acceso a ese link o ese enlace, también incluirlo al final. Listo, aquí encontramos cuando es a través de YouTube, cuando es una canción, también es importante que la coloquemos, ¿listo? Entonces, cuando es una canción, apellido inicial de el nombre del cantante o grupo musical, el año, título de la canción y especificar si es una canción o de pronto qué tipo de música es la que se está escuchando ahí, el título del álbum y la productora. Listo, igual cuando son podcasts o algún tipo de diapositiva, cada uno tiene su especificación particular para que lo tengamos muy presente al momento de pronto hacer esas consultas en tipos de formatos así, que sepan que sí es posible citarlos, bueno, referenciarlos, pero hay que tener muy presente cómo se referencian en el trabajo escrito. Lo que les comentaba de las redes sociales, ¿listo? Si van a hacer uso de una mención que alguien hizo en Twitter, entonces colocamos el apellido, la inicial del nombre del usuario que hizo esa mención, el año, mes y día, el contenido del tweet y se especifica que es un tweet que fue publicado en Twitter y el enlace de donde se puede consultar esa información que extrajiste de otra persona. Cuando es de Facebook ocurre lo mismo, ¿listo? Sobre todo este tema de redes sociales, porque ocurre, digamos que en estas eras actuales de virtualidad, de tanta tecnología, pues muchas personas hacen uso de sus redes sociales con fines netamente educativos o profesionales, ¿cierto? Entonces, encontramos el Facebook de algún empresario, por ejemplo, que publica por este medio temas bien importantes al respecto. En esos casos es que se citan Facebook, Twitter o redes sociales, ¿sí? Tampoco es como que vayamos a hacer uso de estados que de pronto pusieron así como de su estado emocional, pues no, ese tipo de citas o de referencias no son el fin de incluirlas acá en las referencias, sino sobre todo cuando estas redes sociales se están usando para que se genere ese tipo de conocimiento de tipo profesional
y académico que sirve para otras personas también hacer sus trabajos. En este caso, pues lo usaríamos nosotros como referencia para nosotros. Algo también que tenemos en cuenta en las referencias es cómo citamos temas de leyes, constitución, códigos y demás. Eso también se hace, digamos que también tiene su forma, sí varía un poco. Digamos que cuando se va a referencia a la Constitución, ponemos el nombre oficial de la Constitución, en nuestro caso sería Constitución Política de Colombia. Si tiene abreviación, colocar la abreviación, artículo específico del que se hizo uso en nuestro trabajo escrito, la fecha de su promulgación y el link de donde consultamos tal información. ¿Listo? Cuando es una ley, lo mismo, número y año de la ley, su asunto, fecha de promulgación y número en el diario oficial y su link. Por último, los códigos que funcionan de la misma manera, pero pues especificando ya qué tipo de ley o normatividad es la que estamos referenciando ahí. Y aquí lo mismo con lo que tiene que ver con decretos, ordenanza y demás. Listo. Entonces les mencionaba que vamos a ver acá un pequeño ejemplo de cómo se tienen que poner las referencias en nuestros trabajos. Como vemos en pantalla, ponemos un título centrado que diga referencias y vamos a hacer uso de la sangría francesa, ¿cierto? Que es la que va después del primer renglón, de la primera línea. Vemos entonces que tienen que ir ubicadas en orden alfabético, iniciando por esos apellidos que inician el alfabeto y ya de ahí en adelante los que siguen. Entonces aquí, como lo veníamos viendo, en este caso vemos un ejemplo, te encontramos el apellido, la inicial del nombre, pero esta cita no tenía fecha. Entonces, SF, el nombre del artículo que se consultó y el link. Listo, aquí abajo encontramos el link. Para hacer este tipo de formato, importante entonces irnos aquí al tema de párrafo de sangría, especificar aquí, alineada a la izquierda, sangría francesa, 1,27 espaciado, interlineado doble y le damos a aceptar. Ahí ya estaba, digamos que configurado y ya estaba preparado para poder presentárselos, pero en esa configuración es que tienen que acceder para que les quede de la forma en que está, digamos que avalado para normas ABA. Entonces, aquí al contrario de cómo se hace en el cuerpo del texto, la sangría va a ir aplicada en la parte de abajo, no en la primera línea, sino después de la primera línea. Y así sucesivamente en cada una de las referencias que vayamos a usar. ¿Listo? Eso sería todo como las temáticas más centrales que abordan el tema de normas APA, que encontramos pues algunas referencias de las que hicimos usos para esta construcción. Y pues bueno, vamos a dar paso a ustedes por si tienen alguna pregunta para poder solucionárselas aquí en unos 5 o 10 minutitos. Vamos a mirar aquí el chat a ver si de pronto nos han hecho alguna pregunta. Efectivamente, este material se les va a compartir al final de la sesión. Entonces, esperamos a ver si alguno tiene una pregunta en particular que quiera realizarnos. Listo, la configuración de las referencias, claro que sí. Nos vamos a remitir de nuevo acá. Referencias. Vamos a seleccionar la referencia, ¿cierto? Aquí ya está configurada, pero lo vamos a volver a realizar. Seleccionamos la referencia que estamos poniendo aquí. Aquí en el inicio de Word, en la pestaña inicio, en la parte que dice párrafo, aquí en esta flechita que se encuentra acá, le vamos a dar clic y lo vamos a configurar. Alineación a la izquierda, especial sangría, aquí le ponemos francesa, en 1,27. ¿Listo? Aquí este siempre lo tienen que variar porque ese número regularmente no sale ahí. Entonces, francesa en 1,27, interlineado doble y le damos a aceptar. Y nos queda así como la tenemos aquí. De los PDFs.
tiene presentación igual, están esos de los PDFs, digamos que de un libro. Y de libros, ¿listo? Este, como lo podemos ver en la parte inferior, este archivo es un PDF, ¿listo? Entonces, ¿qué colocamos? Apellido, la inicial del nombre, el año de su publicación. Como les decía, igual en casi todos los libros, así sean físicos o virtuales, estos están al inicio de los libros, ¿listo? Bueno, de este tipo de documentos están al inicio, lo que tiene que ver con el año, título y editorial. Y así es como podría citar y colocar la referencia cuando es de un PDF, ¿listo? Bueno, noté que pues nos están dejando más preguntitas, en el chat les están dejando la encuesta de satisfacción para que pues puedan ingresar a ella y respondan, digamos, a su percepción cómo estuvo el taller. También hacerles una invitación a que siempre desde el área de bienestar y egresados pues estamos muy abiertos a solucionar cualquier tema que tengan pendiente o que les genere dudas. Entonces, igual vamos a anexarles también el link para que puedan de pronto, si tienen más dudas precisas que de pronto no podemos aclarar en este momento en el taller, para que puedan acceder a ese link y soliciten una asesoría de tipo individual y podamos con cada uno de ustedes de pronto abordar esos temas más precisos que no les son tan claros o que tienen pendientes, ¿listo? Entonces ahí en el chat les vamos a dejar el link para que puedan de pronto, si lo necesitan, acceder a esas asesorías individuales. Me están preguntando por páginas web, las páginas web las vimos por aquí más adelantito, aquí. Entonces, para páginas web, entonces el nombre, perdón, el apellido del autor, inicial de su nombre, el año, título de la página, lugar de publicación, ¿listo? Bueno, aquí dice casa publicadora porque es el ejemplo. El recuperado de, aquí se escapó porque en edición APA, séptima edición, no es necesario colocar el recuperado de. Por eso en todas las anteriores solo les he dicho que tienen que anexar netamente el link o el enlace de la consulta que realizaron en alguna página en específico. Aquí en la parte de abajo puedes ver un ejemplo de cómo citas una página web. Aquí el ejemplo es de Colciencias, el año de publicación, el título de la página es Grupos de Investigación, Fortalecimiento y Consolidación. Lugar de publicación fue Bogotá, casa de publicación Colciencias, y anexas el link donde pues quien está leyendo, si quiere, puede hacer la consulta de esa información. ¿Listo? Igual como les menciono, esta presentación, la idea es enviársela a todos los aquí presentes para que puedan consultarla cada vez que tengan alguna duda pendiente en temas específicos de normas APA. ¿Listo? Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por este entrenamiento en normas APA. Creo que todo ha sido muy claro. Como lo mencionaba Ingrid, invitarlos a que si requieren una asesoría individual lo pueden hacer a través del link que nos están compartiendo a través del chat. Igualmente, pues que nos dejen su calificación frente a estos espacios. Muchísimas gracias para todos. No se pierdan, estos talleres los hacemos cada mes y invitarlos también a que no se pierdan pues los servicios que desde Bienestar les ofrecemos como asesoría nutricional, asesoría en psicología, asesoría legal y asesoría médica. Todo a través del correo. Les hemos compartido a ustedes también los links donde pueden solicitarlo o pueden escribirnos a bienestarygresados@asturias.edu.co. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su participación. Ingrid, Jessica, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Que tengan una excelente noche.
Muchas gracias. Muchas gracias.